por mostrar esto. Chao. Gracias. Bueno, cambiamos de tema. ¿Cuándo un hecho puede interpretarse como un cambio de tendencia? Me refiero puntualmente a la derrota de Matteo Salvini en Italia y si es efectivamente el principio del fin del populismo de ultraderecha. Estamos aquí para hablar de este tema con Federico Larsen, periodista especialista en relaciones internacionales. Gracias, Federico, por estar acá. No, gracias a ustedes por convocar. Bueno, perdió Salvini las elecciones en Italia, en una región puntual, ¿no? Sí. Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, exactamente. ¿Qué es Emilia-Romagna en Italia? Emilia-Romagna es una de las regiones más ricas de Italia. Es una de las regiones que compone junto con Toscana y Umbria lo que históricamente es conocido como el centro rojo de Italia. Es decir, es aquella zona donde históricamente el Partido Comunista primero, el Partido Democrático, que es el partido de la centro-izquierda en este momento, han tenido una hegemonía realmente muy amplia. ¿Sí? Ganar Emilia-Romagna para Salvini significaba darle un golpe durísimo a uno de los dos partidos que componen el gobierno que en este momento están sosteniendo al primer ministro Conte. Digamos que la disputa por la Emilia-Romagna está dentro de una estructura, una estrategia de Salvini de lograr efectivamente deslegitimar políticamente a quienes en este momento están sosteniendo el gobierno, que son justamente el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle. Además de esta interpretación, en la descripción que vos hacés de los partidos que tenían ahí su centro de operaciones, digamos, y de influencia, son partidos de izquierda. Sí. El hecho de que esta ultraderecha pudiera ganarles era un golpe mortal, ¿no? Sí, y además nos muestra cómo la izquierda italiana de alguna manera está perdiendo lo que siempre fue su fortaleza, que es decir, la relación directa con los sectores populares y con los sectores campesinos, obreros, la pequeña y mediana industria, que en Italia, recordemos las cooperativas del Partido Comunista en Emilia-Romagna, en toda la pianura padana, en Toscana, siempre fueron una fortaleza gigante e inclusive le permitían a determinados sectores sindicales, a organizaciones sociales, a movimientos, de insertarse dentro del tejido productivo, ¿no? de Italia. Eran parte de la riqueza, constructores de riqueza. El Partido Comunista siempre estuvo ahí, la izquierda siempre estuvo ahí, y el votar comunista, el votar a la izquierda en esa región se había convertido en una suerte de cuestión que se tramandaba por ADN casi, ¿no? Toda mi familia siempre fue de izquierda, siempre votamos al PC, vamos a votar al Partido Democrático. Bueno, ¿qué cambió en Italia y en esta región en particular para que Salvini se imaginara que podía ganar, no? La izquierda perdió su contacto con sus bases históricas y ahí es a donde se metió efectivamente Salvini. Salvini hizo una campaña electoral, especialmente en Emilia-Romagna, dedicada a algo que acá en Argentina conocemos que es el timbreo, ¿no? Se dedicó Macri nos enseñó a demostrar que los partidos políticos de la izquierda italiana estaban lejos. El discurso principal de la derecha xenófoba italiana es justamente ese. Existe una élite que está lejos de las problemáticas de la sociedad, de las problemáticas cotidianas de cada uno de los ciudadanos y que permite que, por ejemplo, la Unión Europea decida sobre nuestro futuro, permite que los inmigrantes entren, permite que haya inseguridad y por lo tanto nosotros que en cambio somos el pueblo, somos parte de este tejido social que está desprotegido a causa de esta élite, nos acercamos, estamos presentes. El Partido Comunista tenía sedes prácticamente en todos los barrios, ¿sí? En Italia, sobre todo en estas zonas. Están cerrando. Al principio, o sea, a mediados del siglo pasado. Estamos hablando, claro, de la segunda mitad del siglo XX. El Partido Comunista Italiano fue el Partido Comunista de Europa Occidental más grande, ¿no? Inclusive durante la Guerra Fría. El movimiento sindical italiano tiene claramente una historia del cual inclusive el movimiento sindical argentino ha aprovechado, ¿no? Y se ha nutrido. Sí, hay una narrativa italiana además que tiene que ver con esa idea, ¿no? De la Italia comunista. Exactamente, ¿no? Sí, todo lo que fue Leo Vittorini, todo lo que fue la literatura neorrealista del post-Segunda Guerra Mundial, efectivamente nos habla mucho de eso, Calvino. Lo que está haciendo Salvini es tratar de meterse en esa cultura política. Justamente. Ahora, ¿lo hace con forceps o efectivamente dentro de esa burguesía y proletariado pujante de la Emilia-Romagna hay ideas xenófobas, antiinmigración, etcétera?
A ver, ahí hay dos cuestiones. Ese proletariado y ese campesinado de la segunda mitad del siglo XX, hoy podríamos definirlo como una clase media mucho más urbana, Claro. que la que era en los tiempos del PC y del auge de la izquierda italiana, y que por lo tanto también ha cambiado su forma de vida, ha cambiado también sus expectativas de vida. Antes uno se imaginaba poder quizás tener un pedazo de tierra, poder cultivarlo, poder sobrevivir. Hoy ya queremos 2 autos, queremos otro nivel de vida. Entonces también las expectativas y las visiones políticas se modificaron en función también de ese tipo de ¿Y perspectivas. Salvini les da respuesta a esas miradas? Salvini les da respuestas desde el punto de vista de la seguridad, podríamos llamarla burguesa, de poder efectivamente La propiedad acceder privada, y mantener. claro, el patrimonio, sí. Exactamente. Ahí hubo un cambio muy profundo, que no es un cambio dado por Salvini. Salvini fue muy inteligente en leerlo. Hay un cambio que efectivamente se dio en la cultura italiana desde las épocas de Calvino, del cual hablábamos recién, hasta hoy. Modernización de la sociedad, Que progreso económico. efectivamente ha llevado, doy un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Bolonia, que es considerada la ciudad roja por excelencia, ¿no? En Italia, gobernada por la izquierda. Hace poco tiempo, en agosto pasado, hubo un desalojo de un centro social muy importante que se llamaba XM24, a donde se hacía mucha agregación social, pero además era un centro a donde funcionaban cooperativas de trabajo, se le daba clases de italiano a los migrantes, asesoramiento. Centro comunitario. Un centro comunitario muy importante y muy simbólico para la izquierda en Italia. Bueno, ¿cómo se llama? El síndaco, el que sería la municipalidad de Bolonia, decidió desalojarlo para dar pie a proyectos urbanísticos de megapalacios de lujo, es decir, modificar inclusive la urbanística de la ciudad, dejando de lado los proyectos sociales y políticos para abrirse a otro tipo de ideas. Es decir, es una gestión de, entre comillas, capitalista de derecha, pero hay un discurso de izquierda. Exactamente. Es la izquierda caviar, como se lo llama en algunos países. En algunos casos se le dice de esa manera. Así es. Es un corrimiento muy fuerte debido obviamente a un contexto hostil, ¿no? Post caída de la Unión Soviética para ideas de izquierda o ideas demasiado radicales, que ha llevado generalmente casi todos los movimientos políticos de la izquierda italiana a una moderación cada vez más fuerte. Perdieron el contacto con la calle. Uno de los elementos importantes para analizar lo que sucedió, por ejemplo, en Emilia-Romagna, es el movimiento de las sardinas, que es un movimiento que nació como oposición a los comicios de Salvini, para demostrar a Salvini que había efectivamente todavía en Emilia-Romagna una masa crítica contraria a su discurso xenófobo, y que empezó a llenar las plazas. Ellos decían, vamos a ser tantos que no vamos a caber como sardinas en lata, de ahí el nombre. Imagen, pero que se transformó en un movimiento gigante y que obligó a los votantes y a los dirigentes de izquierda a volver a donde prácticamente se habían ido, que es justamente la calle, ¿sí? A las grandes manifestaciones, a cantar Bella Ciao, que siempre fue un canto muy rebelde, y efectivamente eso produjo ese movimiento que, por ejemplo, dio como resultado el domingo pasado que la gente que fue a votar fue el doble de la afluencia de las últimas regionales de 2014. Algún efecto tuvo. Exactamente. Podemos interpretar la derrota de Salvini en esta región tan clave y el triunfo de la izquierda cuando parecía adormecida como un cambio. Están soplando nuevos vientos que de alguna manera ponen en cuestión a las ultraderechas europeas, o es apenas un tropezón en un camino? Yo esperaría a hablar, digamos, de efectivamente un reflujo de la extrema derecha en Italia, porque además hay muchos otros temas que no están resueltos. Hay serios temas, problemas de acogida con respecto a la inmigración, hay serios problemas con respecto a otra serie de cuestiones, el trabajo, la precariedad, la forma de vivir las ciudades, que también está cambiando, donde muchas veces la izquierda no tiene la capacidad de llegar con un discurso, la seguridad, eso sucede en la izquierda. Las necesidades insatisfechas de la sociedad generan estas adhesiones a la ultraderecha. Muchísimas gracias, Federico Larsen, por estas precisiones, siempre con este nivel de profundidad. Vamos ahora a nuestro móvil, Carla Ricciotti, ahí una